para ustedes. ¿Puedo compartir la pantalla? La pantalla? ¿Está ok? ¿Pueden ver? Sí. Entonces yo voy a hablar, perdón, perdón. Sí, ahora está ok. Yo voy a hablar sobre las complicaciones de las placas volares de radio. Para mí es un placer y especialmente porque yo tengo dos muy buenos residentes en Brasil, Javier Felipe Salinas, que es un R2, y Gabriel Vique, de Cochabamba, un R5 de la cirugía de la mano. Son dos personas muy especiales, muy trabajadoras, estudiosas. Entonces, para mí es un placer especial hablar para ustedes. Y la fractura de la extremidad distal del radio es una fractura muy común, es la más común del cuerpo humano. Tenemos muchas opciones del tratamiento, desde un yeso hasta una placa y dos placas. Y cada vez más tenemos más opciones de materiales, de placas, de hastes, de tornillos, de todo. Y obviamente, cuanto más indicación, tenemos un índice de complicación más grande. Y estas complicaciones podemos tener en cualquier método. Podemos notar que ahora, cuando vamos a pesquisar la literatura sobre fractura del radio, encontramos muchos casos, muchos artículos de complicaciones, a veces más de complicaciones que de nuevas técnicas. Entonces, empecemos a hacer casos, y después, obviamente, que vinieron las complicaciones. El primer caso, el primer tipo de lesión es que muchas veces tenemos que poner también un alambre de Kirchner. Como en ese caso, una mujer, 85 años, que pusimos una placa, pero con alambre de Kirchner, una aguja. El radio se quedó más o menos bien, pero tenía un dolor muy fuerte en la rama sensitiva de radial y con un neuroma de continuidad. Y tuvimos que hacer una resección y una microneurografía del radial. Los problemas con las placas, especialmente, son debido al tamaño de la placa, al diseño de la placa, que tenemos muchos en el mercado. Acá son algunas, unas 9 tipos. Y la posición de la placa y la dirección de los tornillos, que también son muy diferentes dependiendo de una compañía para otra. Una otra cosa que debemos prestar atención son el perfil distal de la placa, que puede ser plana o puede ser un poco angulada. Y sabemos que el radio tiene una configuración que en la fase radial es un poco más baja, en la fase cubital es un poco más alta. Entonces, la placa ideal son estas que tienen una diferencia entre el lado cubital y el lado radial. Y con eso hay una coaptación mejor y el atrito de los tendones son más pequeños. Entonces, este patrón en S es más compatible con la anatomía del radio. Podemos tener muchos problemas debido a la posición de la placa, como por ejemplo una rotación. Si empecemos con el tornillo central del orificio oval, podemos poner en local perfecto, pero si hay una rotación, muchas veces cuando hacemos cuando apretamos el tornillo, la placa puede rodar y la punta del más radial puede se quedar un poco para afuera. Y esto es mal. Como esta mujer de 50 años. Primero, yo me gustaría decir que no todos los casos son míos, porque si todos los casos fuesen míos, yo estaría en una cadena, porque yo voy a mostrar muchas complicaciones. Algunos son míos, sí, pero no todos, afortunadamente. Sí, cuando la placa está un poco rodada, y podemos ver la placa más saliente de la fase radial del hueso, es porque
hay un espacio muy grande, muy más grande en la fase volar. Como este varón, 41 años, con la punta de la placa para afuera, y esto se provoca una dolor. Un otro caso, una mujer, 65 años, que tiene como problema también. Cuando hay esta rotación, el problema tiene problema con los tornillos, que se quedan muy periféricos, y también con los tornillos que no apoyan mucho la superficie, el hueso subcondral. Entonces, hay una posibilidad de haber un acortamiento del radio por no haber un buen apoyo sobre la cortical. Como en este caso, como el tornillo estaba un poco lejos de la extremidad, hubo una impactación. Un otro problema también es cuando la placa está un poco lateralizada, un poco más para radial, y que este parafuso se puede quedar para fuera del hueso. Debemos recordar que en la fase radial del hueso tenemos tendones y tenemos nervio, y esto puede dar dolor. Y muchas veces en ese caso tiene que hacer como Romario en el Mundial de 94 contra Holanda, que el tendón tiene que salir para pasar el tornillo. Otro problema es cuando la placa está un poco más para cubital, está medializada. Y el problema es que este tornillo más cubital se queda, como en este caso, una mujer de 62 años, se queda sobre la articulación radiocubital distal. Y cuando hacemos la TAC, podemos mirar un tornillo dentro de la articulación. Un otro problema es cuando la placa se queda un poco para adelante. Y que el problema es que los tornillos, como en este caso, mujer, 54 años, la placa un poco para adelante, los tornillos se quedan en la articulación y se tiene que sacar. Obviamente tenemos que sacar. Como en este caso, fizemos apenas el cambio del tornillo más cubital. O como en este caso, también con tornillo en la articulación. Este es un problema que no es bueno, porque tenemos que sacar el más rápido posible para no haber una lesión de la cartílago articular. Muchas veces la placa está en una buena posición, pero hay un hundimiento de la superficie del hueso y con esto los tornillos se quedan intraarticulares. Como en este caso, un varón, 46 años, la placa inicialmente estaba un poco bien, pero hubo una migración del fragmento y con eso hubo una presencia de los tornillos intraarticulares. En este otro caso, mujer, 78 años, también el inicio, el postoperatorio inmediato estaba bien, pero como hubo un hundimiento, los tornillos se quedaron intraarticulares. Otro caso, un varón, 60 años, con una fractura grave. El TAC muestra una fractura, evidencia una fractura muy grave, con muchos fragmentos. Y que hicimos acá, son casos un poco más antiguos, con placas más ultrapassadas también. Y muchas veces, cuando poníamos esta placa con una hilera única, teníamos que poner también una aguja de Kirchner. Y como hubo un afundamiento, un hundimiento, el tornillo se quedó intraarticular. Y tuvimos que cambiar y poner una otra placa en la fase dorsal, en fragmento dorso-cubital, para apoyar el fragmento dorso-cubital. Un otro problema es la presencia de la placa en la fase volar, porque puede haber un atrito, una fricción con los tendones y con nervio mediano, pudiendo tener también una síndrome de canal carpiano. Y por eso que las placas de 15 años para acá respecta a watershed line, que es el límite que podemos poner la placa. Porque, como esta figura de la derecha muestra, si invadimos un poco más, si vamos un poco más para adelante, hay un atrito entre los tendones y la placa.
Y tiene placas que son más anatómicas y otras menos anatómicas. Como el watershed line es un poco más para el lado cubital, un poco más para frente, para adelante, la placa tiene que respetar también este diseño. Y el problema más común es la lesión del flexor largo de pulgar, que yo no tengo muchos casos. Este caso es un caso que tuvimos que sacar la placa con anestesia local. Entonces podemos ver la movimentación del pulgar y el tendón del flexor largo de pulgar que pasa con atrito sobre la placa. Este caso es un caso de Jorge Boreto de Argentina, que puseram una placa muy proximal y que la fixación no se quedó buena. Y hubo una desviación, un desvío del fragmento distal y con eso la placa se quedó un poco más saliente y con eso tuve que trocar, hacer una plástica del tendón, una transferencia de tendón y acá con 7 meses de postoperatorio, con una buena función, una buena movilidad y con una función buena del tendón, con una buena movimentación del flexor largo que se fue transferido. Cuando la placa, antigamente nosotros teníamos mucho de esas placas que llamábamos de placa justa articular, que tiene un problema porque ultrapasa la línea divisora de aguas, watershed line, y con eso teníamos muchos casos de tenosynovite, con queja de dolor, crepitación cuando se mueve los dedos. Como en este caso, mujer, 27 años, con una buena fijación, pero podemos ver en la imagen de la derecha que hay un espacio entre la placa y el hueso. La paciente tenía una buena movimentación, pero había un poco de dolor y una crepitación, y que fuimos obligados a sacar la placa y los tornillos. Muchas veces los tornillos se quedan un poco largos, especialmente en surco de extensor largo de pulgar, que es el principal punto de fricción y de lesión de los tendones extensores. Y para checar si estos tornillos están muy largos, la mejor incidencia radiográfica no es la frente, los perfiles y las oblicuas, no, y sí las tangenciales, que llamamos de... Yo voy a mostrar un poco más de frente. Adelante. Acá un varón, 28 años, que se fue fijado con una placa, una fractura de radio fijada con una placa, y podemos ver en perfil que los tornillos están muy grandes, ¿no? Y acá, en esta incidencia tangencial, podemos ver el tornillo dentro del surco de extensor largo de pulgar. En la cirugía podemos checar acá, mirar una lesión y con la punta del tornillo que se lesionó el tendón. Entonces, optamos por la transferencia de extensor propio de índice para extensor largo de pulgar, como muestra estas imágenes. En otro caso, una mujer con 71 años con una fractura expuesta abierta, que optamos por una reducción con placa, y hubo también una lesión de extensor largo de pulgar, que es posible que sea pela broca o es posible que sea pela fractura, porque en muchos casos, con tratamiento con yeso, puede también haber una lesión por atrito entre el tendón y la punta del hueso. Acá, con una mujer, 24 años, con la punta del tornillo en los extensores. Y otras veces también es posible haber el tornillo un poco más largo en turio 4 de los extensores comunes de los dedos. Como en este caso, mujer, 57 años, con el tornillo muy largo, una resonancia que se muestra una saliencia muy grande de los tornillos. Y cuando se mueve la mano, hay una lesión de extensor común y propio de dedo índice. Muchas veces también el tornillo
proximal puede ser muy largo. Este paciente tiene una función más o menos buena, pero cuando mueve la mano, tiene un atrito, tiene una fricción que podemos, con la mano, con ese palpa, podemos sentir muy, muy grande y con dolor que tiene que sacar los tornillos. Siempre decimos que el tornillo no puede se quedar muy largo, pero también no puede se quedar muy corto. ¿Por qué? Si hay un fragmento dorsocubital y este tornillo se queda muy pequeño, no hay una fijación de este fragmento. Entonces, como en este caso, varón, 59 años, con una fijación con tornillo poco corto, y no hay, en este fragmento verde, no hay una boa fijación. Entonces, hay una desviación, un desvío y tenemos que operar nuevamente. Acá com uma placa bloqueada com doble fileira para uma melhor fijação. Um outro caso, uma mulher, 63 anos, acá é a radiografia pós-operatória e com os para com um pouco corto e houve uma migração proximal e dorsal por falta de apoio em fragmento dorsal. E como depois, e como o fragmento se queda mais para dorsal, todo el carpo sobe, todos los tendones soben para dorsal y hay un atrito. Y acá, en este caso, cuando pedimos para abrir y cerrar la mano, podemos ver que hubo una lesión del tendón flexor profundo del índice. Pero no tiene quejas, pero hay una lesión. En outro caso, um varão, 40 anos, com um ano e um mês de pós-operatório, com a placa corta, e houve a mesma coisa. Os tornillos são muito cortos e não há um bom apoio em fragmento dorsal e todo se migra para dorsal. E acá, com a lesão de flexor superficial e profundo do índice. Muitas vezes, o material es inadecuado. Entonces, como en este caso, una placa muy, muy fraca, muy mal, y que no soportó las cargas, y tuvimos que trocar, que cambiar la placa. Otro caso, una mujer, 59 años, en servicio público, en Brasil, muchas veces nosotros no tenemos una placa con una calidad razonable. Entonces, algunas compañías hacen unas placas que muchas veces son copias mal executadas de uma placa ultrapassada exterior, como nesse caso pusemos uma placa, pero não havia uma fixação buena de la placa com os tornillos. Cambiamos, sacamos o material de síntese, refixamos e houve a mesma coisa, a mesma falla de fixação entre o tornillo e a placa. Decidimos por sacar todo. Infecção não é muito frequente, pero inafortunadamente umas vezes acontece, como neste caso, uma mulher 51 anos, com a fixação com um tornillo um pouco largo, também houve uma infecção e tivemos que sacar a placa. Esse outro caso, com a fixação inicialmente por agujas, pero não foi suficiente e tivemos que cambiar por uma placa. E houve uma infecção e depois de poucos dias estava bem. Tem casos que são catástrofes, como este caso, uma mulher fumadora, 50 anos, com uma fratura de rádio esquerdo, tratada em outro serviço, com a placa, com tornillos, se foi reoperada com complicações, sacaram a placa, fijaram com agujas, não houve uma fixação. Em dezembro de 2003, chegou a la Santa Casa. E sacamos todo o material de síntese e havia esta ausência de consolidação, uma pseudoartrose. Decidimos fazer uma artrodese e que houve uma necrose de pele e infecção em hueso ilíaco. E com essa necrose que não se cerrava, com curativo por aspiração, por vácuo, desbridamiento,
con 6 meses abrió nuevamente la herida dorsal. Después cerró un poco más. Sacamos el material y cambiamos por una. Y hicimos también algunos procedimientos de partes blandas. Después había, nuevamente, el hueso no había sido consolidado. Optamos por una placa volar, una artrodesia con placa volar. Y que se quedó ahora, está más o menos bien, pero algunas veces la herida se abre y tenemos que poner yeso para cerrar. Creo que la persona provoca una automutilación. Un otro caso, un varón, 55 años, dentista, que tuvo un accidente en otro país. Ese fue fixado de esta manera. A la derecha podemos mirar la radiografía postoperatoria, que no vemos nada, no vemos la placa, no, el punto distal de la placa, no vemos la articulación. Después de una semana estaba así, de esta manera, y estas son las fotos que el paciente sacó en exterior, en otro país, con una semana de postoperatório. Y cuando llegó a Brasil, solicité una tomografía que podemos mirar muchos parafusos, muchos tornillos en la articulación. Sacamos todo, cambiamos la placa y ahora, y con poco tiempo, estaba con una buena función, trabajando y bien, estaba bien. Y como mensajes finales, gostaria de dizer que temos que elegir buenos materiales de buena calidad. Esto es muy importante. Y conocer, pegar. Cuando tú llegas al quirófano y tiene una placa que tú no conoces, pega en la mano, mire el ángulo, mire todos los detalles de la placa. Esto es muy importante. Una otra cosa, gaste mucho tiempo en posicionamiento de la placa, mucho tiempo. Entonces pone la placa, mira en la radioscopía, muchas veces, mira, cuando está bien, pone un tornillo, dos, y así puede hacer el final de la cirugía. Saque buenas radiografías intraoperatorias, esto es muy importante. ¿Y cuáles son estas radiografías? Principalmente, el frente corrigido, el perfil corrigido también para ver para mirar muy bien la articulación, las oblicuas en semipronación y semisupinación, y la incidencia Skyview, que es la tangencial. Esto es muy importante. Y presten mucha atención en las partes blandas. Las manos no son solo huesos. Tenemos partes blandas, tendones, nervios, cápsula. Esto es muy importante. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar a las preguntas. Si los colegas tienen alguna consulta, por favor, realícenlas en el chat. En el caso de infección, ¿en qué tiempo recoloca una nueva placa luego de retirar la primera? Sí, tenemos la primera cosa es checar cuánto tiempo después tuve la infección. Si hay más do que seis semanas, saca todo y no hay necesidad más de placa. Si tiene una infección, si la infección tiene después de la primera semana abrir, lavar y no sacar la placa. La ventaja es que el radio se consolida muy rápido. Entonces, son pocos casos que tiene que sacar para después colocar una otra placa. Son pocos casos. Porque si es una infección reciente, con poco tiempo, puede abrir, lavar y no sacar nada. Si tiene una infección un poco más de un mes, puede sacar. Y una infección de una bacteria conocida, puede sacar
tirar todo, saca la placa, porque en esa placa habrá un biofilm, tiene que sacar todo y puede cambiar la placa. Si tú conoces, si es un paciente bueno, con una buena inmunidad, puedes sacar y poner una placa al mismo tiempo. Son pocos casos que tenemos que cambiar la placa, pocos, Rodrigo, pocos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una consulta de Luis Heredia. Si tiene algún tip adicional para el largo de los tornillos. Sí. Sabemos que los tornillos no tenemos la necesidad de alcanzar la segunda cortical, no hay necesidad. Entonces, si tú pones el medidor y que da 20, pone un parafuso de 18. Si el medidor son 22, pone de 20. Siempre 2 milímetros a menos, siempre. Perfecto. Y tomar cuidado también con la broca, porque la broca puede dañar el tendón también. Pero esta es la dica. Y tiene trabajos que muestran que si tú pones un parafuso, un tornillo, perdón, por ejemplo, si mide 22, si pone de 22 o de 20, la fijación es la misma. ¿Por qué? Porque el parafuso el tornillo tiene una función de apoyo en la cortical, en el hueso subcondral. Entonces, no es necesario llegar en la cortical dorsal, no es. Entonces, mide 20, pone 18. Perfecto, excelente, Antonio. Una consulta más. ¿Qué tipo de transferencia prefiere en caso de lesión del flexor largo del pulgar por fractura radiodistal y osteosíntesis? Sí, es el mejor, es el extensor propio de index. Y por el túnel 4 y no por el túnel, porque muchas veces el problema es la broca, otras el parafuso, pero muchas veces también es porque el túnel tiene una irregularidad. Entonces, yo prefiero mantener el túnel 4, hacer 3 pequeñas incisiones, una en la salida del túnel 4, una otra en la cabeza de metacarpiano y una otra en trayecto de flexor largo de pulgar. Con 3 pequeñas incisiones, puede hacer con anestesia local, porque la ventaja es que con anestesia local puede checar la tensión adecuada. Un otro truco, un tip para saber cuando con anestesia o con bloqueo, tú haces esto. Cuando se flete la muñeca, tiene que extender la interfalángica de pulgar. Y cuando hace la extensión, hay una flexión de la interfalángica de pulgar. Pero se puede hacer con local, es rápido, fácil, y puede checar en intraoperatorio si está muy tenso, si está si está muy largo, muy corto, y puede corregir. Perfecto, tenemos una consulta más. Si siempre utiliza el intensificador de imagen en la cirugía. Sí, es mejor. Sí, no, y cuando yo estoy formado, yo terminé la universidad hace 30 años. Entonces, cuando empecé a hacer cirugía, muchas veces no había intensificador de imágenes. Pero ahora, en todos los lugares que yo voy a operar, tiene. Entonces, yo no sé si sería capaz de operar ahora sin un intensificador, porque es tan bueno que, que yo no sé si sería capaz más. Perfecto, tenemos una consulta más. Cuando elige una fijación con placa, con un fragmento específico, para cuando tiene una fractura dorsal, cuando hay un fragmento pequeño dorsal, ¿qué tip tiene para la fijación de ese fragmento? Sí. Cuando tiene una fractura de radio completa, también tiene, por ejemplo, una fractura en 4 partes o más, puede poner una placa volar. Yo prefiero una placa volar con 2 tornillos, cuando la placa tiene dos hileras. La primera
podemos poner los dos tornillos más cubital para este fragmento dorsunar. Si es una fractura solamente del fragmento dorsal, yo prefiero hacer una pequeña vía de acceso y poner una placa pequeña, bloqueada de preferencia. Si es una casca, podemos poner solamente tornillos, pero yo prefiero poner una placa de apoyo sobre el fragmento. Una placa, y si tiene, por ejemplo, no tiene una placa específica para radio, diseñada para radio, puede poner una placa de metacarpiano de 2.4 o 2.0, si es un fragmento pequeño. Tiene otras técnicas, por ejemplo, puede con una aguja, pasa el hilo por la aguja y fija el fragmento y baja y se amarra en la placa. Esto es posible. Podemos poner una placa y más una aguja por dorsal, cerrado mismo. Todo depende de los materiales que tú tienes. Si tú tienes o que quieres, puede elegir una placa. Si no tiene casi nada, una aguja. No tiene no tiene aguja, puede con hilo de nylon o otro material y llamar y amarrar en la placa. Depende do que tiene y do que necesitas. Y la necesidad es la madre de la creatividad, ¿no? Sí, perfecto. Entonces tenemos una consulta de Milton Pignataro. Cuando tiene inestabilidad del radio ulnar distal aguda identificada en el transoperatorio, ¿fija la ulna? Sí, depende. Si, por ejemplo, el más común de ocurrir es cuando tiene una avulsión del proceso isquiloide del cúbito. Eso es más común. Entonces, ¿cómo debemos proceder? Antes de poner las guantes, de poner la ropa, tú, con el paciente anestesiado, hace una maniobra de estrés en la muñeca buena. Hace y tiene que se quedar con esta maniobra en la cabeza. Después que fija el radio, tiene que hacer la misma maniobra en la muñeca que se rompió, que se fracturó. Si hubiera una fractura, si hubiera una instabilidad con una fractura de la base, especialmente en la base del proceso estiloide, basta fijar el proceso estiloide. Si no hay fractura y hay una instabilidad, puede abrir, si tiene artroscópico, puede hacer con artroscopía. Si no tiene, puede abrir y fijar. Si no quieres abrir y fijar, puede fijar el radio con la una como una fractura de Galeazzi. Puede hacer eso que va a promover una estabilidad. Perfecto, Antonio. Y en respecto al pronador cuadrado, ¿lo repara o lo deja abierto? Lo siempre reparo, pero que todas las veces que tuve que abrir, ya no había más, estaba todo roto. Entonces, creo que es una protección para los tendones, porque es un músculo fraco para hacer, ¿no? Que yo voy a mantener porque yo no quiero perder perder la pronación. No, es un músculo fraco. Pero ayuda en la estabilidad, a rayonar, sí, un poco. Ayuda en la protección de los tendones, sí. Entonces, se puede abrir delicadamente y se puede cerrar, ¿por qué no? Los trabajos muestran que no hay diferencia entre cerrar o no, pero yo cierro. Lo cierro y creo que hay una protección, sí, de los tendones. Creo que hay, sí. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. Ya no hay más preguntas. Pasamos, por favor, con la siguiente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hola, muchas gracias. Adelante, Milton, por favor, puede compartir su pantalla. Está bien, muchas gracias por la invitación, parabenizar por la organización. El doctor Juan, doctor Rodrigo, doctor Omar, todo esto que me ha acompañado, tiene todas las semanas muy buenas las presentaciones. Bien, ¿puede ver? Sí, se ve bien. Está bien. Entonces vamos a hablar sobre Dupuytren, las contracciones. Vamos a hablar unas cosas porque tiene como muchos residentes, pienso también, y te vamos a hablar de unos aspectos básicos, que la historia de Dupuytren, que viene, los orígenes tiene más de 1000 años antes de Cristo. La primera publicación fue en el siglo XVII, por ahí fue muy famoso, que dio el nombre a la publicación de Dupuytren en 1832. Tiene un carácter hereditario importante, de un patrón autosómico dominante con penetración variable, más común en los blancos y mucho más común, con 10 veces en los hombres que en las mujeres. Siempre tenemos algunas patologías asociadas que no son causas, más facilitan el desenvolvimiento de la contractura. La epilepsia, el alcoholismo, doenças pulmonares crónicas, tabagismo, diabetes y AIDS, todos son patologías que elevan a isquemia, porque los factores desencadenantes son considerados como el trauma y la isquemia, como este dibujo puede mostrar que necesitamos la predisposición genética, el trauma asociado como vamos a tener la isquemia y va a desenvolver entonces radicales libres, el desenvolvimiento, diferenciación de miofibroblasto y el colágeno tipo 3. Y digamos, empezar toda la contracción y la proliferación de miofibroblastos. Siempre saber que los dedos más acometidos son lo cuarto y lo quinto dedo. Que empieza siempre con nódulos que son la contracción de las fibras más superficiales que traccionan la piel formando nódulos que van contractando, aumentando la contractura, formando cordas y elevando como contractura digital. Entonces, las camadas de la banda pretendinosa, las fibras de Grapple, son que hacen la mayoría de la tracción, traccionando la piel y las porciones más profundas con la inserción distal en la camada media de la banda espiral. La anatomía normal que tenemos todos, la aponeurose palmar es aquella que permite que pegamos a los instrumentos de todo y se queda firme la mano porque es muy agregada, muy adherente a los planos profundos. Juntamente con el ligamento palmar superficial transverso, la banda pretendinosa, todas estas estructuras normales que dan la fuerza de prensión, la fuerza de la estabilidad de prensión, así como los pies, la estabilidad para caminar y mantener firme. Muy importante identificar, especialmente durante la cirugía, como vamos a ver después, la septo deltoide y rufara, que separan todos los tendones de los fascia neurovascular. Estos son una unión de la aponeurose palmar a planos profundos. Este es muy necesario identificar en la hora de disección para proteger los vasos y los tendones. La anatomía normal, tenemos las bandas, importante conocer, la banda espiral, ligamento natatorio, los ligamentos de la fase digital, los ligamentos Glidden-Grayson, identificar cuando están con patologías, anatomía patológica donde se transforma en cordas, la corda pretendinosa, la corda central sobre los dedos y la corda espiral. Es muy importante la identificación porque es la que tira de la anatomía normal de los fascia neurovascular. Esa es una importancia primordial durante la cirugía de Dupuytren, porque esto que tenemos que la cirugía nada más es que una disección anatómica protegiendo los fascias, porque todas las otras estructuras son más resistentes y deben
ser resecadas sem lesar la estructura neurovascular. Lembrar que los pacientes que tienen un inicio precoce, una historia familiar, una bilateralidad, después de un pie, dorso de los dedos, tienen una tendencia mayor, en un caso más grave puede ser, y una tendencia mayor a desenvolver nuevas contracciones. Una vez que sacamos parte de la fase patológica, alguna fase se simplifica y puede desenvolver. Mas ¿cuándo vamos a indicar la cirugía? Indicamos cuando el paciente está con las manos palmadas sobre la mesa. Siempre que tiene una flexión de la articulación, las articulaciones metacarpofalángicas más de 30 grados, o cualquier grado de flexión en las articulaciones interfalangianas. Como en este caso, el señor de 63 años siempre dice, muchas veces en la oficina, y dice, va a casa y observa cada 6 meses, una vez que no tiene contracción, pues una vez que puede poner una caneta, un lápiz sobre la flexión, es la hora de venir a la oficina para agendarnos la cirugía y corregir. No deja una flexión exagerada, pero no es necesario hacer cuando solamente está en nódulos. Então, el gold standard es la fasciotomía palmar, que usamos acá. Sabemos que tenemos diversos tipos de incisiones, seja incisión de Brunner o de VY, la plastía en G, o la técnica de palma aberta, cuando tiene una flexión muy avanzada, es imposible cerrar el mismo día. É importante diferenciar los casos de Dupuytren, no solamente pelo grado de flexión, mas también pelo tipo de contractura que tiene, el tipo de, si una corda solamente que todos los tejidos alrededor están masivos, es más fácil y una recuperación mejor. Los casos como arriba tienen una flexión de todo, como digo, para los residentes, como si fuese un plástico derretido, como todo está duro, es muy más difícil, sabe que va a ser un caso que va a tener más tiempo, con más paciencia, más despacio, porque es más peligroso. Entonces, en ese caso, otra cosa importante, si el paciente, como había hablado antes, la isquemia, ese paciente es fumante, porque acá en donde vivimos nosotros es más frío en el invierno, si el paciente tiene fumante y una temperatura más fría, los dedos es más peligroso hacer, entonces tiene que cuidar. Como indicar, como ese paciente, antes mesmo de la cirugía, tenía una revascularización lenta del dedo, entonces tenemos que tener cuidado porque la fecha vascular son como una, como dice en español, una borracha que usamos para los dineros. Cuanto más se estica, más fino fica. Entonces, muchas veces no es posible dar toda la extensión de los dedos porque vamos a tener problemas de circulación. Entonces, tengo que ir muy devagar. Mostrando ese dibujo, o importancia, el feixe neurovascular está fuera de la anatomía, como habíamos hablado antes, y la tracción de la corda espiral. Una técnica que uso a veces para el paciente conseguir limpiar mejor la mano, para no tener fungos en la mano, coloco una tabla de metal para dormir, manteniéndolo esticado, manteniendo seco para que llegue el día de la cirugía y está en una mejor calidad y que se viene muy flexido, está muy húmedo y aumenta la chance de infección. Entonces, hablamos siempre con una incisión en Z, importante una disección desde proximal, siempre una disección de proximal para distal, es muy importante para identificando todo el feixe vascular. Este caso, un señor de 55 años, diabético, siempre que los diabéticos tienen una cicatrización más lenta, con un chance mayor de infecciones. Identificamos todas las cordas que tiene, todas las masas, para hacer la incisión para una disección amplia. Acá mostrando que siempre procuro identificar todas las cordas, todas las contracturas antes de sacarlas, porque es más fácil identificar, hacer una disección. No momento que se empieza a cortarlas, les pierden la atención y la identificación es más difícil. Fica mucho más parecida con los nervios, entonces siempre hacer la identificación de toda estructura para resecar. O mostrando acá, identificación
de toda a fascia contracturada, toda a corda, hacer una liberación amplia, protegiendo los nervios digitales, los tendones flexores, toda la musculatura, procurando manter un flap con la mejor calidad posible. Muchas veces eles son muy finos y saben que va a haber algún grado de sufrimiento. Cuando posible, procuro cerrar identificando todas las estructuras retiradas. Cuando posible, procuro hacer un cierre primario de todo. Siempre empiezo con esa incisura transversa en la palma. Amplío proximal y distal, porque si es necesario se quedar algo abierto, de eso las incisiones transversas abiertas con cerramientos por segunda intención y un buen resultado. Com paciente diabético, un mes pós-operatório, ainda não tenho uma dificuldade para cicatrizar. Procuro enfatizar para o paciente a fazer exercício, abrir e fechar as mãos, abrir e cerrar a mão desde o primeiro dia. Mesmo que é necessário, não se preocupe se vai sangrar ou não, mas tem que fazer movimento, porque se não hace, tem aderências tendinosas e as chances de hacer un hematoma, ficar cerrado. Digo al paciente, no se preocupe si va a sangrar. Deja el sangre, lave y mantenga ejercicio. Do una férula para que use a la noche, mantener a la noche con los dedos, dormir con los dedos esticados, extendidos. 2 meses postoperatorio, mantener movimiento, ainda con la cicatrización parcial. Diabético, mantener movimiento para que en 3 meses tenga una cicatrización adecuada, mas mantendo una buena movilidad. Outro caso, sempre é importante que empezar a dissecção de proximal para distal. Nem sempre é necessário abrir todos os dedos de todo o comprimento. Mantenho a incisão dentro do tamanho sobre as contraturas da fascia. Para a dissecção anatômica, protegendo sempre, mantendo cuidado com as vainhas, as polias, as vainhas, os fechos neurovasculares. Mantendo, então, protege, saca solamente a patologia, não necessita sacar as partes que não estão afetadas. Outro caso, um homem de 60 anos. Acá, então, é um caso, não tenho o caso aberto, mostrando que não foi possível cerrar a palma devido a la contractura que tenía, la falta de piel. Dejamos abierto orienta al paciente para que empiece a lavar en torno del cuarto, quinto día en casa, después de la primera revisión a la oficina, empiece a lavar todo el día en agua blanda en casa, mantener bien de seca y lavar. Importante mover todos los días para que venga una cicatrización secundaria hasta cerrar todo. Sempre com boa movimentação. Não adianta uma mão com boa cicatrização com os dedos duros. Este é o caso de uma mulher que não é tão comum, mostrando mais segundo ou terceiro dedo, também empieza com uma incisão transversa. Sempre que tem 2 dedos, procura hacer o zigue-zague, protegendo o espaço interdigital. Evito abordar 2 espaços interdigitais juntos, para não deixar sofrimento nessa pele que tem uma cicatrização que vai venir somente pelo dorso. Então, novamente, faz uma dissecção, identifica toda a porção patológica, empeço pela porção mais proximal, lembrando que sempre a porção mais proximal tem que cortar com delicadeza, porque logo abaixo está o arco palmar superficial, juntamente com os feixes nervosos. Então, consegue ver o arco palmar, que é dissecado, protegido. Sempre cuidado com dissecar de proximal para distal e depois de lateral, identificando o septo del Golgi-Vara entre cada tendão, identificando para cortar sem risco, cortar o septo, poder levantar. Todas as porções resecadas. Outro caso, identifica a porção desde proximal hasta distal, identificando os feixes neurovasculares, protegendo todo e protegendo, cuidando para não fazer dano tampoco
en las polillas de los tendones flexores. Otro caso, hacer disección, siempre proximal para el distal. Algunos casos, en vez de poner la férula, hacemos una sección parcial y puede ver que ese señor tenía en la interfalangiana proximal una infección por fúngico y necesitaba entonces hacer una buena higiene y tenía dificultades, entonces solamente una percutánea, liberación parcial para que el paciente pudiese poner una mejor higiene y, si necesario, hacer una cirugía mayor después. La mayoría de los casos, los pacientes idosos si están contentos con una liberación parcial y no van a necesitar otra cirugía. Otro caso, mostrando liberación, haciendo otro caso con liberación, manteniendo la palma abierta, orientando al paciente el curativo diario en casa, manteniendo seco, orientando que va cicatrizando hasta que se cierre por completo. Nosotros no hacíamos de rutina la resección parcial, pues está publicado en algunos casos que tienen buena indicación. Importante el curativo que vamos a hacer en el postoperatorio de este paciente para que tiene uso bastante gases, manteniendo bien protegido, para evitar una presión localizada, al mismo tiempo mantener un buen posicionamiento de los dedos y con extensión, conforto. Troco este curativo en torno de 4 o 5 días. El postoperatorio más tardío, es importante usar un splint, en los casos tiene más contracción, para mantener metacarfalángica e interfalangiana en extensión. Este para usar la noche, no para usar continuamente, especialmente en la fase más tardía. Y la fisioterapia es una cosa muy importante, mantener ese paciente con buena movimentación. Siempre lembrar que existen complicaciones, están descritas como en torno del 3%, lesión de los nervios digitales, las arterias digitales en torno del 2%, y el problema de cicatrización es más alto, casi 25%, y tiene una infección como 12,5%. Entonces siempre tiene que cuidar, porque principalmente cuando los pacientes están con un ferimento abierto. Pero en este caso, hubo un paciente alcoólatra, usó a mão mais do que devia, abriu todas as suturas, infecção, hematoma. Não chegou a infeccionar, mas um hematoma muito grande, que teve que levar de volta ao quirófano, lavar, porque certamente todo esse hematoma dava uma chance muito grande de infecção. Então, as complicações, não há relação com o grau de contratura pré-operatória e o grau de complicações. Todos os casos, às vezes, meio pequenos podem ocorrer. Y la recurrencia tiene una incidencia alta, mas raramente necesitan una reintervención. Es importante hablar con el paciente antes de la cirugía para que esté bien ciente que la patología que tiene puede, muchas veces operamos el cuarto o quinto dedo y empieza a tener una contractura el pulgar. Siempre con Kleinert, cuando se hablaba que si el paciente tenía un Dupuytren con carpal tunnel, siempre hacer antes la liberación del carpal tunnel porque tiene una incidencia muy alta de distrofia simpática reflexa. Hay otros trabajos más recientes que muestran que no hay relación con el riesgo. Pero yo ainda, si tienen túnel de carpo, prefiero hacer túnel de carpo previamente, electivamente, y después como que 15, 20 días, un mes, hacer el Dupuytren. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Si los colegas tienen alguna consulta, por favor, realizarla por el chat en este momento. Les agradecería. ¿Cuándo está indicado el uso de corticoides? Nos consultan. ¿El Dupuytren? Sí. Nosotros no usamos corticoide para el tratamiento de Dupuytren.
pienso que no tiene un resultado tan bueno. Pero uso corticoides unas veces para infiltración del carpo cutáneo, pero las contracturas de Dupuytren nosotros no usamos. Hay una consulta de Antonio, si Antonio la puede poner más, dice si tiene experiencia con agujas, dice, pero no especifica más. Sí, el tratamiento con agujas, como el percutáneo con aguja, y las contracturas más fuertes, como liberación parciales en diferentes niveles, sí. Hacemos algunos casos, podemos hacer esto en la oficina con anestesia local, que puede ser feito. Hacemos más estos en pacientes más idosos que tienen contractura, ese podemos hacer también. Nosotros no tenemos experiencia con uso de la enzima porque no tenemos aquí en Brasil, es muy caro. Más el percutáneo, agujas, ese sí se pueden hacer. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Hay alguna Siempre tener cuidado con la banda neurovascular, porque principalmente me tiene que tener mucho cuidado, principalmente los dedos cerca de la metacarpa falángica, los riesgos de la lesión son mayores, entonces cuidar de esa región. Ya no hay más consultas por el momento, o pasamos con el doctor Juan Carlos Suárez, por favor. Va a disculpar, algo pasó. Milton, te puedo hacer una pregunta. La incidencia recidiva entre el método abierto, la fasciectomía, y a través de agujas, ¿cuál es más o menos, has tenido alguna incidencia de recidivas? Sí, todos los casos tienen una posibilidad recidiva, mas como son tipos diferentes de pacientes que nosotros indicamos con agujas solamente en los pacientes más viejos. Los jóvenes, nosotros preferimos hacer abierto y lo hacemos con agujas los viejos que tienen pocas condiciones para someter a una anestesia, cosas así. Entonces, la recidiva ocurre, mas el paciente, una vez que hace una liberación de la contractura más fuerte, la deformidad fica muy pequeña, el paciente se siente confortable y hace más, no quiere. Perfecto, muy bien. Le agradezco en nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología a Antonio Carlos y a Milton por excelentes exposiciones. Son temas que normalmente es muy frecuentes, principalmente al nivel de radio, en las emergencias, las secuelas que vemos. Y bueno, ha sido un tema muy interesante, Antonio Carlos, de las complicaciones, porque todo el mundo coloca placa, pero el seguimiento también es muy importante para ver la evolución y las complicaciones. Excelente tema, Antonio Carlos, y también Milton, un excelente tema que acá vemos ya bastantes casos también a nivel de Bolivia, de Dupuytren. Y bueno, hacemos también la misma técnica, ¿no?, de la fasciectomía. Muchísimas gracias, y a todo el directorio también, Rodrigo, Omar, todo el directorio que nos acompaña, a los colegas nacionales y a los colegas internacionales que han estado presentes. Invitarlos para el próximo martes, otras palestras que vamos a tener. Gracias, un cordial saludo para ambos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Eduardo, Rodrigo, Milton. Hasta una próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.